es el último día de campaña electoral formal para las internas. A partir de la medianoche entra a regir la veda y se levanta la publicidad política. Así que nos pareció que es un buen momento entonces para hacer un balance. Les proponemos a esta hora hacer una última mesa de análisis de comunicación política en las distintas campañas de cara a estas elecciones internas. Para eso nos acompaña la publicista Patricia Lucich y la periodista Ana Laura Pérez, gerente de Producto Digital en el diario El País. Ambas ya han estado en las mesas de comunicación política. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¿Sí? Bueno, ¿son de las que están deseando que afloje un poco esto y que empiece la veda? Puede ser, pues. Algo de pausa. Sobre todo para con sus ojos de comunicación dejar de mirar tanta cosa, ¿no? Sí, porque nos siguen impresionando día a día, hasta el último día. Pasa un poco eso, sí. Bueno, si tuvieran que hacer un balance de la comunicación en esta campaña, a ver, una cuestión bien general, ¿cómo la definirían? Yo la definiría como que la propia competencia interna de los partidos lo que hizo fue activar la campaña, ¿no? O sea, que mucho de lo que se dice, de lo grande, importante y voluminosa que es esta campaña, me parece que tiene que ver con que en dos por lo menos, o tres, sí, casi en los tres partidos grandes, están en posiciones que tal vez la campaña pueda incidir. Y entonces me parece que tiene que ver más con eso, con ese hecho, y que tal vez también desde el punto de vista mediático se le ha dado como una exposición mucho mayor a estos temas, producto de esa competencia. Creo que es un poco así, y con unas particularidades o de novedades o innovaciones en términos de comunicación que hasta ahora no habíamos visto. ¿Como cuáles? A ver, así en líneas generales. Y bueno, en líneas generales es que han habido, me parece, estrategias distintas. Bueno, tenemos todo el tema de la llamada famosa campaña sucia, las noticias falsas, el auge y el rol y la importancia que todo esto de las nuevas tecnologías pone sobre la mesa. Y las batallas me parece que se dieron en lugares diferentes, ¿no? Pero no es que no ha habido batallas, y por otro lado no es que esto no es parecido a lo anterior, cuando los medios eran otros, ¿sí? Y tal vez lo que hemos visto en esta circunstancia es cómo se cambiaron los lugares de las batallas. Hay lugares de batallas en donde se enfrentó más los competidores, y otros tal vez menos, ¿no? Ana Laura. Sí, yo coincido. Casi 100%. Creo que te juega mucho que lo normal hasta ahora es que había una interna competida en general, y ahora prácticamente en las tres hay competencia en algún punto, porque si bien en el Frente Amplio las encuestas están dando que la competencia es menos reñida, sí es muy importante esto que se llama el marcar el voto a los efectos de la negociación interna para la segunda etapa. Entonces también hay una cosa importante en que haya mucha cercanía a partir del segundo puesto, digamos. Ahí también hay cosas que están jugando. Y después sí, creo que eso, que se está jugando en terrenos distintos, creo que también está jugando muy fuerte el desconocimiento que se tiene de las reglas de esos lugares distintos, desde lo político, desde la opinión pública, desde los propios periodistas. Todos nosotros estamos en un terreno que nos resulta todavía un poco extraño. Creo que, por ejemplo, una cosa que me llama la atención es esta cosa que se está generando de dónde sacaron mi celular para mandarme mensajes. ¿Y de dónde van a sacar tu celular? Por empezar, los celulares son números correlativos. Yo puedo agarrar una lapicera y una libreta, inventar números de celulares y sentar a un ejército, dependiendo de cuánto dinero tenga el tamaño, y hacerlo. O hay empresas que venden ese servicio. Esto es legítimo, es legal, se usa en el mundo del marketing y la comunicación de productos desde hace bastante tiempo. Patricia me corregirá, pero no está lejos de ser nuevo. Entonces se están dando también una serie de cosas donde a partir de ciertas comunicaciones hay candidatos que han dejado de usar o han probado determinadas técnicas y las han dejado de usar no porque sean ilegales ni porque estén mal, sino porque terminan generando, o sea, lo que en inglés se dice backfire, ¿no? O sea, terminan generando un efecto contrario al que buscan porque la gente siente que se la está invadiendo. Sí, y de repente con una marca no les pasa. Es como una cosa rara ahí. Sí, yo comparto que hay mucha experimentación. En esa experimentación de nuevos caminos o de nuevas formas, tal vez
esto que comparto de que está mucho más, el conejo, yo le llamo el conejo a las tecnologías, a las nuevas modalidades, está corriendo 300 kilómetros para adelante. Correcto. Y todos nosotros venimos corriendo atrás, los profesionales, los medios, la gente, intentando entender cómo puede llegar a ser los efectos de eso. Pero les hago una Entonces hay pregunta. mucho ensayo y error hasta que todo esto se acomode y hasta que la gente entienda y se profesionalice más en todos estos campos. Pero no nos agarró un poco como viendo la película o siguiendo la cosa de atrás, cuando en realidad en el mundo ya veíamos viendo que esto estaba. Pero en nuestro país nos pasamos sucediendo. diciendo que somos diferentes al mundo y acá pasa todo lo que pasa en el Bueno, mundo. eso fue una de las cosas. ¿No? Efectivamente. O sea, tenemos como una percepción totalmente separada de una realidad que acá ocurre todo. En términos de mercado, de productos, de marcas, de lo que fuere, acá tenemos, tal vez competir en Uruguay es mucho más difícil que competir en otros países por un tema hasta de tamaño, ¿no? De volumen de mercado. Y en este caso, trasladado a los políticos, me parece que también en el marco del marketing político, la competencia, viste que dicen que cuando hay mayor competencia se favorecen los consumidores. Bueno, acá yo creo que la mayor competencia terminó en un paralelismo favoreciendo o no a estos electores que han quedado un poco asombrados de tanta movida, ¿no? Pero hay como una sensación de invasión, de falta de privacidad en algunos casos, que una privacidad que en los hechos no existe en ninguna cosa. Pero a mí no deja de llamarme la atención que a la gente no le molesta si eso lo hace una marca de galletitas, pero sí si lo hace un candidato. Ni juzgando ni si está bien ni mal, es interesante cómo la opinión pública está reaccionando de manera divergente a prácticas que en el mundo de las marcas son muy comunes y totalmente legítimas. Pero eso me resulta como un punto interesante. Creo también que el otro tema es que lo digital, sobre todo cuando uno habla de redes en particular y cuando habla de Google también son cajas negras con problemas de transparencia importantes, que es una discusión que se está dando a nivel mundial en el mundo de la publicidad, en el mundo de los medios, en todo un terreno. También esa falta de transparencia genera que uno antes tenía la idea que ese partido se juegue parte en un territorio donde no sabemos todo y donde además las centralidades, digamos, Facebook no tiene oficina en Uruguay, ¿no? Y Google no tiene oficina en Uruguay. Zuckerberg no va al Parlamento Europeo, no va a venir acá. O sea, entonces la capacidad que vos tenés de accionar, hay denuncias y no se contestan. Sí. Entonces, no solo no hay transparencia, sino que lo poco que descubrimos tampoco cambia. Hubo una reunión de un representante de representantes de Facebook que están instalados más en Buenos Aires con representantes de los partidos políticos y era como la novedad y era el momento para hacerle preguntas, por ejemplo. Claro, también tenemos que recordar que el marco regulatorio de todo lo que tiene que ver con la actividad publicitaria y etcétera, no existe en el ámbito digital. No. O sea, no hay una sola ley ni reglamentación salvo la de protección de datos que pueda regular esto. Entonces, no solo es que todo esto es nuevo, que todo el mundo está experimentando, que le parece que además es una oportunidad con baja inversión de llegar a grandes objetivos, que también eso es una falsa, es un estereotipo y no es así. Y además no hay ningún marco, porque mal o bien para la televisión, para los medios tradicionales, tenemos cierta reglamentación, más allá de que en lo que tiene que ver con, por ejemplo, que se habló y mucho, de que se hizo campaña política antes de los 30 días y que ahora empieza la veda, me hace gracia porque la veda no aplica a lo digital. No, sin embargo, la mayoría de los medios tradicionales en digital la va a respetar, porque entendemos y entienden que que la veda tiene un sentido pero es clarísimo que la veda no se va a respetar en los medios digitales no tradicionales y eso es un cambio. Yo esos 3 días los estoy esperando porque las curvas de decisión se han acortado mucho y pueden pasar muchas cosas en esos 3 días que cambien el resultado de las elecciones. Hay casos concretos, Atocha en España, o sea, no estamos hablando de cosas más grandes, pero ha habido casos así y la capacidad que los medios tenemos de accionar desde lo legítimo, por ejemplo, la circulación de encuestas falsas que yo preveo va a haber el domingo antes de que se levante la veda para las encuestas. A esta altura uno se pregunta si tiene sentido la veda, porque entonces los medios tradicionales no pueden informar de calidad, de que no es... las encuestadoras no pueden decir las verdaderas encuestas y la circulación por WhatsApp de eso va a ser obscena. Sí, de encuestas, de noticias, de también otra cosa que ha pasado en general
general en otros países, en momentos de campaña electoral, es el día de las encuestas, por ejemplo, cuestiones que, desinformaciones por el lado de está pasando tal cosa en tal circuito, como para hacer que la gente no vaya a votar. En otros países es una práctica habitual, ¿no? Es lo típico. De hecho, en esa reunión que comentaba recién, que estaban los representantes de las tecnológicas, alertaban de eso a los partidos políticos y de cómo trataban ellos de informar en ese sentido para no desalentar el voto en una instancia además donde es voluntaria. Pero yo les decía sobre todo pensando en cuando miramos esto, uno dice, bueno, con el diario del lunes podemos decir, se veía venir de que íbamos a tener esta novedad por primera vez en una campaña electoral en Uruguay, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en otras partes del mundo, pero también me da la impresión de que hay herramientas que en otras partes del mundo se están utilizando muchísimo y que acá no se animaron, quizás. Capaz que por eso que decían a la hora de, bueno, pero todavía está ese prejuicio de que tienen esa mala prensa del anonimato y de la invasión y demás. O estoy pensando, por ejemplo, en el recurso que utilizó Michelini. A mí me pareció un gran recurso, sobre todo teniendo en cuenta, lo dije la otra vez cuando vine, teniendo en cuenta que es un senador y que logró, es el único senador del que se está hablando. Estamos hablando para los oyentes, digamos, lo deben haber visto, ¿no? Él mandó, tiene un número al que... Y contesta preguntas. Contesta todo. Por WhatsApp. Contesta todo. Y es un recurso que dio mucho resultado. Y de hecho es una estrategia que usó un candidato en Costa Rica y parte de la gente que trabajó con ese candidato pertenecen a una agencia de publicidad que es uruguaya. O sea, digamos, no es que no sabíamos en Uruguay que esas cosas se hacen. No, incluso yo he hablado con gente que trabaja, digamos, en Big Data, por ejemplo, en serio en Big Data, y una cosa que les llama la atención es que, digamos, lo más interesante del Big Data no es hacer nubes de palabras y amontonar data, porque lo interesante es que haces vos con esa data. La capacidad predictiva del dato, eso es lo más interesante. Que yo proceso un montón de datos y entonces te puedo decir lo que va a pasar mañana. Esa es la gracia de la data. Porque es como decía Patricia, nos creemos muy especiales, pero en realidad hacemos todos lo mismo. Entonces, si yo junto la suficiente cantidad de datos sobre alguien, puedo prever qué va a hacer alguien muy parecido con lo mismo. Y yo no veo eso acá. No estoy viendo eso acá. Y la segmentarización y el aprovechar al máximo esa herramienta tampoco se vio. No, entiendo que obviamente se está haciendo targetización en redes. No, de nuevo, por la opacidad de la herramienta aún... Pero yo creo que, ¿sabes lo que no ha ocurrido? Es que no ha habido segmentación de mensajes. No, clarísimamente no. Entonces, si tenés una segmentación de vehículos o de canales o de sistemas, pero no ha habido segmentación de mensajes. Entonces, como los mensajes están todos pasteurizados en general en todos los medios, la gente lo que no siente es que ese mensaje, porque esa es la potencialidad que tienen las redes, y esto que estaban hablando. Si estudias con el Big Data, si sabes esa persona qué piensa, qué valora, qué siente, bueno, le podés hacer, no te voy a decir un mensaje casi a la medida, pero el problema es que acá metemos todos los mensajes más o menos en todos los medios y a veces confundidos de que le estamos hablando siempre a los mismos, o sea que lo hemos visto en estos análisis. Y esa sí que era la cantada, era lo que hizo Trump y tanto hemos hablado. Pero además, incluso cuando sos el mismo, no sos el mismo en cada dispositivo. Incluso la misma persona no dialoga de la misma manera cuando está en Instagram que cuando está mirando un spot televisivo. E incluso ahí lo que se ha hecho es muy frecuente, si ven las redes sociales de los precandidatos, utilizar el mismo spot que pongo en televisión, verticalizarlo totalmente y ponerlo en las redes. Por lo menos desde mi punto de vista muy humilde, vuelvo a decir que para mí esta es una de las campañas más bajas. Bueno, esa era la otra pregunta que les iba a hacer. En términos de contenidos, de propuestas, de ideas, de todo, de las últimas 3 elecciones para acá. O sea, cuando hablamos de todo esto, lo que estamos hablando es simplemente como de la forma, pero en términos de contenidos a mí me parece que es de las más... ¿A qué lo atribuís? ¿Hay alguna explicación de por qué? ¿O tenés esperanza de que en octubre, de cara a octubre cambie la cosa? Perdón, y aprovecho y ya hago de periodista y pregunto algo a Patricia porque me encanta, no puedo. Pero además en términos de claim, de jingle, de frase, las campañas han producido frases que seguimos usando hasta el día de hoy. Claro. Y acá no hay ninguna que se los haya pegado. Yo creo, puede haber varias hipótesis. Que cambie para octubre, lo espero y lo deseo. La segunda es que hayan hecho una lectura del potencial público votante que incluye a una cantidad de gente que tal vez en términos de, no sé, de intención, de educación, y entonces esto de que bajemos la vara por las dudas que no me entiendan, porque hasta los candidatos más, entre comillas,
intelectuales o han hecho una comunicación súper básica. Entonces están buscando una masividad y entienden que la masividad puede llegar a ser bajo nivel o no bajo nivel, simplificación. Miramos todos los comerciales y todos los comerciales dicen más o menos lo mismo, desde lugares que aunque no le quepa a ese candidato, lo que están diciendo yo lo encuentro como súper básico y elemental. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos teniendo la última mesa de análisis de comunicación política antes de las elecciones internas. Hoy estamos haciendo un balance de este primer ciclo. Comentábamos en el bloque anterior, algunas de las características particulares que tuvo este primer tramo de campaña. Ahora les proponemos ir más a otros análisis. A ver, ¿cuáles fueron los mayores aciertos, por ejemplo? Vayamos a eso. Les pregunto, ¿tienen algún jingle en particular que recuerden? Laura decía que no, pero no me acuerdo si lo dijiste al aire o en la pausa. Pero vayamos a eso. A ver, en materia de jingles, ¿cuál les parece que fue el más acertado, por ejemplo? A mí me gustó, y lo dije en otra de las visitas que hice, el de Martínez. Pero también quiero decir algo, que desde el punto de vista técnico el jingle tiene mucho que ver con el volumen de repetición. Sí, claro. Y que entonces pueden haber otros que pueden haber sido más lindos, pero que no tuvieron la misma exposición. El jingle todo el tiempo, desde que empezamos a estudiar, nos dicen, si no tiene que decir, dígalo con música, y repítelo muchas veces. O sea, esa es la fórmula. Entonces, creo que puede haber también, no tengo números. Vamos a escucharlo un poquito, a ver así los oyentes saben de cuál y recuerdan de cuál estamos hablando. Tu calle da al horizonte, tu vereda la verdad, tu ventana mira al mundo, tus ojos a los demás. Yo sé que no son lo mismo. Tu casa es la libertad, tu jardín crece con calma, tu sombra el mejor lugar. Vamos de nuevo país, país de los sueños justos, tierra de los corazones, vamos por el nuevo impulso. Vamos que sos diferente, así lo cuenta tu historia. Ser un país de... Patricia, ¿qué le ves en particular? ¿Qué le escuchás en particular a este jingle? ¿Y qué gancho le ves? Porque estamos viendo también, para los que nos siguen por la transmisión en la web, estamos viendo las imágenes que acompañan, ¿no? Claro. El spot atrás. Sí, primero yo lo separaría de las imágenes porque los jingles viven por sí mismos. Sí. Y desde ese lugar a mí me parece musicalmente muy agradable, que cumple con una serie, es un jingle canción y que va increyendo, digamos, en su intención a lo largo de la duración, y me resulta agradable. Cuando habíamos analizado acá en alguna otra mesa el tema de la campaña de Martínez, decíamos puso demasiados contenidos, pero en una canción creo que pasa muchísimo mejor. A mí este es uno de los que más me gustó. Además usa palabras, es interesante cómo usa algunas palabras, cómo habla de veredas, de ventanas, de cosas que uno relaciona intuitivamente con un intendente. Cómo el tipo proyecta cosas que trae puestas y que quienes dialogan con eso entienden que las hizo bien, para proyectar desde ahí también. Y tiene una mezcla de cotidianeidad con, ¿entendés? Con grandes temas. Hace como un buen mix. ¿Jingle, el único? Sí, yo lo que comentaba fuera del aire era que en realidad a mí lo que me pasa es eso, que otras campañas electorales han producido desde el jingle hasta también imágenes, figuras, momentos, y si bien estamos en las internas, todavía pueden pasar cosas, a mí lo que me está faltando es ese aviso del que hablábamos todos, que siempre hay en una campaña, más de uno incluso en algunas campañas, era un poco comentábamos el ciclo que está haciendo TV Ciudad, que el de Maneco sea de las cosas más viralizadas de la campaña electoral, realmente te muestra lo que decía Patricia respecto de que está faltando ahí un código, un juego de cierta cosa que genere
desde lo emocional, no hay nada que emocione ni que mueva. Yo extraño el coloradito y la paradoja, no hay nada de eso, no está pasando nada de eso. No. Sí, creo que el mayor déficit es el de la emoción. Exacto. Porque el de que hablen de mí como sea, y no quiero hacer referencia a Maneco y a lo que considera, a lo que termina implicando ese jingle, sí me parece que es desde el punto de vista de la emoción, pero también me parece que todo esto confirma una teoría que no es una teoría, pero que explica que la policía es muy conservadora. ¿Sí? Es una actividad que quiere agradar a las mayorías, y cuando tú querés agradar a las mayorías, obviamente tenés que hablar de temas generales, grandes. Esto de la pasteurización tiene que ver a quién están dirigidos. Entonces, cada vez que yo en clase lo repito mucho, cada vez que vemos una publicidad, tenemos que pensar esto para quién está hecho, porque detrás de eso está el público, el objetivo, de qué se trata, el posicionamiento de la marca o del candidato. O sea, no hay casualidades en publicidad, hay causalidades. Entonces, me parece que esto que estamos viendo y que hemos visto, tuvo una intención, no es que no se pensó, tal vez porque quisieron captar a grandes cantidades de lectores, ¿se entiende? Entonces, en eso de querer agradar a las mayorías, perdés los matices. Y volvamos además a todo lo que hablamos de la campaña del Frente, que es una campaña que no quiso diferenciarse entre los candidatos. Sí. No, es prácticamente institucional. Es institucional, generar notoriedad sobre la marca, entre comillas, Frente Amplio, y ya está. En el caso de los otros candidatos sí hubo como más perfilamiento, si se quiere. En materia de spots, si tiene que elegir uno... A mí, yo te decía, a mí me gusta bastante el de la calle Pou, que muestra jóvenes, ese de la fábrica. Hay como un juego desde lo visual bastante joven, interesante. Me parece que ese... Y tiene cosas que son bastante obvias, pero que códigos como típicos y obvios de redes, como estar subtitulado. Tiene una cosa como más... Y una manera de contar un storytelling más de redes que de publicidad tradicional televisiva. Que me pareció interesante. De nuevo, como dice Patricia, depende también con quién estás hablando, ¿no? Claro. Yo la de la calle Pou la he visto como de las más cuidadas, pensada. Es una campaña que yo siento que estuvo elaborada y pensada con una intención clara, e inclusive en su diversificación de mensajes, ¿no? Porque hay mensajes para los jóvenes, porque hay mensajes de más humanización del candidato, porque hay mensajes que hablan del equipo, que era uno de los pocos que salió a hablar de su propio equipo, que había otra gran duda de si están preparados, otro que habla de que estamos preparados y que el momento es ahora. Bueno, a mí me pareció que fue una de las más elaboradas, pensadas y tal vez consistente, pensando en quiénes son los que estaban buscando, qué público era el que estaba buscando esa campaña, que nunca va a agradar a todos, ¿no? ¿Cuál dirían en general, en términos comunicacionales más amplios, ¿no? Saliendo del jingle o del spot en particular, cuál dirían que ha sido el mayor acierto comunicacional en este periodo? Bueno, yo decía que lo que hizo Mecalini a mí me pareció interesante por eso, porque lo puso en la agenda cuando no estaba en la agenda, digamos, cuando era alguien que no iba a estar en la agenda, y cuando había una campaña institucional del Frente y terminamos hablando más de alguien que no tenía nada que ver, me pareció interesante. La verdad es que en un montón de cosas la campaña de Sartori, si bien no es, comentábamos fuera del aire, no es para nada jugada ni para nada sofisticada en un montón de cosas, sí tiene aciertos grandes, sí apuesta, esto lejos de valoraciones si eso está éticamente bien o mal, esa capacidad que ha tenido de apropiarse de lo mejor de otros en términos publicitarios es un acierto. O sea, que la gente le tolere y le acepte. Lo primero que hizo fue apropiarse del lugar del nuevo y joven, que en la campaña pasada era de la calle Pou. O sea, él se apropió de la bandera de la calle Pou, digamos, aquella bandera que hacía la calle Pou, y el comentario de la gente es que corre todo el tiempo, que es joven, que se trepa, hace toda esa cosa que no es casualidad. O sea, si bien no dudo que guarde cierta relación con su personalidad, que juega al fútbol, se trepa arriba de los ómnibus, esa cosa de empezar a aparecer cual Wally en lugares, eso me pareció un recurso interesante al principio, sobre todo porque era un tipo que no lo conocía a nadie, y entonces usó a su favor cierta inocencia, muy parecido a lo que pasó con Trump, de los medios respecto del poder que tenía comentar que él había ido a un partido de la B, pero fue a un tablado, al Teatro de Verano, ese juego que empezó a hacer, que no era para nada casual. Eso es una estrategia de generar expectativa y generar notoriedad, sin duda. Todo eso me pareció muy bien trabajado, y después ese juego, ¿no?, de quién soy, y empezar a...
y ahora que ya plantea, o sea, se apropió de una propuesta de uno de sus rivales y lo dice. O sea, Sí, sí. me encanta la propuesta y la voy a hacer. Ese juego a mí me parece que en términos de campaña está muy bien diseñado. Sí, Coincidí, fue Patricia. fue el que desestructuró más con su imagen y su persona, porque es así. Sí. Esa misma campaña aplicada a otra persona no hubiera funcionado nunca. Entonces, también hay que pensar en eso, qué candidatos tenés y con esos candidatos, ¿Qué cosas podés qué hacer? podés hacer con esos candidatos, ¿no? Les iba a preguntar, y esta capaz que es más difícil. ¿Y el mayor error desde el punto de vista de la comunicación? Yo creo que hay algunos de los sectores de los partidos que no pudieron tener la visibilidad necesaria para comunicar. Que puede ser un tema económico, que puede ser un tema de haber apostado a otras, pero en esa... O sea, yo creo que la comunicación es cada vez más integral. Lo era, lo es y lo va a seguir siendo. Esto no es que con algo, si yo estoy solo en redes, resuelvo el problema o estoy solo en televisión. Entonces, en esta receta, en esta búsqueda de encontrar a las personas, porque el tema es que las personas están en distintos lugares, se informan de distinta forma, y si no entendemos eso, que ha habido una atomización de lo que antes estaba concentrado en 2 o 3 grandes sistemas de comunicación, me parece que el tema de la integralidad está cada vez mayor, y que hubo gente que apostó solo una cosa y tal vez no tuvo ese equilibrio en la receta y que no llegó, desde mi punto de vista, a plantear algo que sea recordable o que la gente pueda tomar una decisión en base a eso, ¿no? Sí, yo creo que por ese lado también creo que algunos, así como decíamos que Sartori pudo hacer algunas cosas porque las podía hacer él, creo que otros candidatos se salieron de las cosas que podían hacer. O sea, por ejemplo, en stand-up se dice mucho que como uno hace chistes sobre su propia vida, uno tiene que ser muy consciente de qué imagen proyecta y qué es creíble que uno diga y qué no, aunque sea verdad, aunque otras cosas las puedas contar, la gente no te las cree. Y creo que hay candidatos que no entendieron que había cosas que aunque ellas las sientan o las quieran proyectar, el electorado no se las cree porque los tiene puestos en otra caja. Y entonces, apelar a lo emocional, si eso es lo que vos no proyectás, es poco creíble. Ahí estás pensando claramente en Carolina Cosa. Por ejemplo, sí, igual yo ahí soy bastante, creo que a las mujeres nos perdonan algunas cosas, desde la campaña de Hillary, por ejemplo, ahora a las mujeres nos piden que seamos simpáticas, que sonriamos. Creo que si Carolina Cose fuera hombre le hubiéramos permitido grados de dureza que el electorado no le está permitiendo, porque es mujer, porque esperamos de ella calidez, que esperamos que sonría, esperamos que sea como somos las nenas. Y eso Lo que pasa es que la tenemos con otra imagen, ¿no? La tenemos con una imagen de ejecutiva, de más. Claro, pero eso le dura, pasó, más todo eso le de- pasó a Hillary. Es como dice Patricia, estas cosas Sí. tipo pasaron en otros lados. Todo esto le pasó a Hillary. La gente le reclamaba en redes durante los debates que se ría, que se ría, que se ría. Ese era el reclamo. Y uno decía, pero está hablando de la guerra de Afganistán, ¿cómo se va a reír? A veces juegan también cosas que lamentablemente son prejuicios que existen en el electorado todavía. Patricia, quería preguntarte, introdujiste recién el factor económico. Por ese lado, ¿qué datos tenés? ¿Cómo Bueno, podés...? tengo datos hasta resumirla? mayo, fin de Sí. mayo, porque los datos, al menos tengo datos de televisión abierta, que sigue siendo el medio de mayor inversión publicitaria, y hasta mayo, 31 de mayo, tenemos... Recordemos que Patricia fue 2 veces presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad y es la actual vicepresidenta, ¿no? Sí, tenemos que hasta desde enero a mayo, o sea, los primeros 5 meses, en términos de minutos, los partidos políticos colocaron 2.666 minutos de publicidad, que son 160.000 segundos. Pero también hay otro dato que a mí me parece importante, que algunos políticos lo han mencionado, que es la campaña, digamos, silenciosa que desde Presidencia de la República ha colocado una cantidad de minutos a través de la Ley de Servicios Audiovisuales, mal llamada Ley de Medios, gratuitos en los medios, y que ha querido comunicar una cantidad de logros del gobierno, y que tal vez en este balance, Presidencia de la República, en ese mismo periodo, dije que los partidos políticos invirtieron 2.666, Presidencia colocó 2.777 minutos en los 3 canales privados de enero a mayo. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvimos... Todo ahí solo con la campaña, utilizando el recurso ese de la ley de Sí, medios. en forma gratuita,
Claro. porque los medios lo tienen que pasar Sí. la campaña, pero el tema es el volumen de comunicación. O sea, Presidencia puso 2.777 minutos de enero a mayo. En general en horario central, Sí. además. Y los partidos pusieron 2.600. O sea que cuando hablamos de la contaminación de los partidos, de la cantidad de publicidad, yo dije, vamos a mirar los números. Y los números hasta mayo, porque no están los de junio. Claro, que es cierto que ahí todavía no había empezado lo fuerte de la campaña, ¿no? Ahí era cuando o violaban la veda o la ley de publicidad electoral, o sea, la normativa, perdón, quise decir, de publicidad electoral, o si no, utilizaban ese recurso de anunciar un acto y Exacto. demás, ¿no? Que ahí estaba permitido. En ese caso, si es un acto, estaba permitido. Se han mal utilizado. Le fueron encontrando la vuelta y además... Sí, un estos, Facebook Live como se anunciaba con eso. Que como decíamos, los temas estos son éticos, porque la ley que es vigente, que es de la Corte Electoral, no tiene sanción. No. O Claro. sea que en definitiva... Ni policía que te persiga. Ni policía tampoco. que te persiga. Entonces, yo con esto quiero decir que cuando hablan de la súper increíble inversión publicitaria, al menos en televisión abierta, que vuelvo a decir, es el lugar que hasta fin del año pasado, a través del estudio de Simbe que hizo AUDAP, llega a tener el 45% de toda la inversión publicitaria. Estos son los números. O sea, sin duda el tema económico, que hasta los candidatos mismos han dicho que han tenido dificultades, salvo Sartori, que no ha tenido ninguna dificultad en invertir, puede haber sido, digamos, y sabiendo que esta es una primera parte y que viene la segunda, donde se juega realmente el partido a partir de octubre, noviembre, ¿no? Sí, muchos han comentado incluso que viendo cómo venía la cosa, han adelantado parte del presupuesto que tenían previsto gastar más adelante. Y ahí ocurre otra cosa, cuando vos tenés un volumen tan alto de comunicación, que creo que esto lo había dicho la otra vez, cada uno que quiere ser escuchado tiene que invertir más, porque el volumen general crece y al crecer más el volumen general para que me escuchen, tengo que gritar más fuerte. Gritar más fuerte es poner más minutos, gritar más fuerte es hacer más publicaciones, gritar más fuerte es poner más volumen de comunicación. Sí. ¿Querés decir algo más? Sí, en realidad, incluso eso, si uno lo tiene en cuenta, no mide. Yo, por ejemplo, uso la herramienta de Facebook que se llama Biblioteca de Anuncios para traquear. Si bien eso no te muestra volumen de inversión, sí te muestra avisos que están circulando. Y, por ejemplo, las páginas de varios de los candidatos del Frente no corrían prácticamente publicidad. La del Frente institucional tenía toneladas de publicidad y, en general, los mensajes, bueno, la de Presidencia pautó. Mensajes específicos relacionados con esa cadena. Y los del Frente Amplio también eran mensajes muy del estilo de cadena, logro de gobierno concreto. O sea, ahí había como una, si se quiere, como una imbricación entre la campaña institucional del Frente y los mensajes que venían del gobierno de sus logros como gobierno. Patricia Lucich, Ana Laura Pérez, muchísimas gracias a las 12. Volveremos seguramente a encontrarnos ya de cara a octubre para analizar ese otro tramo entonces de la campaña en estas mesas de comunicación política. Y yo quiero dejar una recomendación que es que confíen en los medios, ¿no? Ante todo lo que vamos a ver. Con lo que va a circular el fin de semana. Y no repartamos cualquier cosa sin chequear, ¿no? Sí.